Seguimos analizando la situación epidemiológica de Goya, esta resolución de continuación de una fase 3 con muchas actividades donde se flexibilizan. Hubo una situación particular en el día de ayer, que entre todas las actividades permitidas en la primera resolución que dieron a conocer por parte de la municipalidad, se olvidaron de una, ¿sí? Que es las escuelas de danza. Después de un par de presiones y convocatorias, incluso de marcha hacia la municipalidad, para exigir obviamente la apertura de estas actividades, teniendo en cuenta que abrieron un montón de otras, bueno, volvió hacia atrás y la municipalidad emitió una nueva resolución donde las escuelas de danzas están permitidas también en esta nueva etapa de la fase 3. Una situación particular, no creo que se hayan olvidado, pero sí es una situación para analizar. Y tenemos a una de las protagonistas de estas escuelas, una de las referentes, ¿sí?, de este sector. Estoy hablando de Selva Vera, que está en línea con nosotros para explicarnos un poco la situación alrededor de lo que pasó ayer y sobre todo de cómo han trabajado las escuelas de danza en esta pandemia, en esta fase 3, cómo ha sido la situación y su tránsito por esta pandemia. Vamos a saludarla. Selva, ¿cómo estás? Diego Cini te saluda. Hola Diego, buenos días a la audiencia. Bueno, mira, clarísima tu explicación sobre lo que vivimos esta semana. Sí. Y te agrego además que presentamos varias notas, tratamos nosotros por todos los medios de que el Ejecutivo Municipal entienda que las escuelas de danzas no son una actividad recreativa, ni Claro. tampoco deportiva, sino en realidad es una actividad educativa. No logramos nunca que comprendan eso, tampoco logramos que nos respondan en realidad. La duda grande que tenemos es si el Ejecutivo no quiere escucharnos o no puede escucharnos. Pero de las dos maneras complica mucho la situación porque además te cuento que el municipio a nosotros nos habilita como comercio. Claro. Es decir, nos cobra todos los impuestos que paga cualquier comercio para hacer una actividad que es educativa. Claro. Y además nos mandan a controlar 2 y hasta 3 veces por semana el cumplimiento del protocolo que nosotros mismos armamos. Claro. O sea, es una situación descabellada, realmente. Te cuento que el miércoles, ante la no respuesta del Ejecutivo, decidimos presentar una nota a través del Consejo Deliberante. Yo hice un posteo agradeciendo particularmente a Pablo Ibáñez y a la gente del Frente de Todos, porque en realidad son los únicos que se comprometieron con nosotros para darnos una mano con esta situación. Perfecto. Así que bueno, a grandes rasgos es eso. Ayer tuvimos que organizarnos y planear una marcha, difundir la marcha, y los 15-20 minutos recibimos la rectificación de la resolución que habían sacado, ¿no? Entonces es todo muy extraño. ¿Hubo alguna explicación? ¿Se comunicaron con ustedes o quedó como que fue un error nada más lo que sucedió? Mira, quedó como que fue un error. En ningún momento nos dieron ninguna explicación y solamente nos mandaron una rectificación. Bueno, seguramente hubo alguna repercusión de todo lo que sucedió en cuanto también a redes sociales, a la convocatoria de la marcha. Sintieron la presión y ahí es donde seguramente rectificaron, ¿no? Bueno, yo creo que tuvo que haber pasado eso. Ahora, qué triste, Diego, que tengamos que organizar una marcha para pedir por un derecho que tenemos. No sé, es todo muy extraño. Me parece que estaría buenísimo y hablaría muy bien de las autoridades municipales que ellos busquen un asesoramiento en gente que realmente sea de los distintos rubros. Fíjate que ahora todavía permanecen cerrados los centros de estimulación temprana para los niños con problemas. Es decir, el niño va a la escuela, pero no puede recibir la otra parte de su tratamiento, que es en el centro de estimulación. Sí, entonces, ¿cómo queda ese chico? Sí, la verdad que es, lo decíamos en el bloque anterior, es un poco, es inentendible cómo esta nueva etapa permite muchas actividades y otras no, se pinta de fase 3 cuando hay muchas actividades que son propias de una fase 5.
Para mí es una fase 5 con toque de queda. Claro, Así. exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Contanos un poco, Selva, cómo ha sido el tránsito de tu sector, de tu rubro en esta pandemia, las dificultades que han tenido y sobre todo cómo en esto que vos contabas, cuando se instaura, perdón, una fase 3, no es la primera vez, hubo 2 etapas acá en Goya después de haber fase 5, ¿cuáles son las dificultades, todas las necesidades que tiene el sector para trabajar? Bueno, mira, en esta situación, en el año pasado, en el 2020, la mayoría de las escuelas de danza perdimos, me arriesgo a decirte, el 30% del alumnado. Uh-huh. Por muchas razones. Primero, porque los papás de nuestras alumnas son trabajadores informales, sí, en su gran mayoría, es decir, que también se cerraban sus actividades. También porque tenían mucho miedo. Y después esta cuestión de no poder dar una continuidad. Cada vez que volvíamos a fase 3, nosotros éramos los primeros cerrados y los últimos en ser reabiertos. Claro. Por eso es que esta vez nos desesperamos, porque no podemos resistir otro año en esas condiciones. Todos tratamos de poner mucho de nosotros. La mayoría de los profes sale casi tabla con sus instituciones, uh-huh, cuando hacemos las cuentas, digamos, y aún así tratamos de sostener. Creemos que es una actividad importante, sobre todo en este momento en que todo aplasta y todo duele. Nosotros pensamos que podemos ser la salida para los chicos, pero se hace muy dificultoso con un Estado ausente, un Estado municipal ausente. Algunos recibimos una ayuda del Estado Nacional, nos inscribimos en el Fondo Desarrollar. Uh-huh. Los que tenemos todas las cosas en regla pudimos lograr alguna ayuda y eso hizo que podamos sostener los espacios. Claro. Pero no todos estamos en esas condiciones. Perfecto. A ver, ¿cómo crees que va a continuar esta situación de aquí en más? Si ves que esta gestión municipal en la pandemia se puede enderezar, porque realmente la situación epidemiológica está complicada. Bueno, mira, Diego, yo la verdad que pienso que no se puede enderezar de ningún modo. Digo, no hay voluntad, no hay uh-huh, voluntad política tampoco. No se trata solo de la pandemia, se trata de otras decisiones en otros momentos, claro, y se agudizó con la pandemia. Me parece que la pandemia le sacó la careta a un montón de gente uh-huh, y nos permite ver qué tan poco le importamos los ciudadanos a esta gestión municipal actual. Así que bueno, pensemos que el 21 es año electoral, pensemos hacia dónde queremos ir. Me parece que es un momento para sentarse y reflexionar. Ojalá puedan ellos buscar asesores, ojalá tengan la voluntad y la humildad de permitir que los que estamos en los distintos rubros podamos opinar al respecto. No sé si están en condiciones de hacer ese cambio de rumbo. Me parece que no. Bien. Hay un concepto que me pareció muy interesante y vale la pena analizar, esto de las escuelas de danza que lo toman como actividad recreativa o deportiva, lo ponen dentro de ese rubro. Es importante remarcar entonces, y me parece importante remarcar, que las escuelas de danza forman parte de lo educativo y en esta fase 3 la educación no tuvo ningún inconveniente para desarrollarse, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Me parece que ese sería el concepto fundamental que debería escuchar el municipio. Uh-huh. Tener en cuenta que que cumplimos una función educativa. Perfecto. Si ellos comprenden eso, podemos avanzar en todo tipo de estrategias. Bueno, Selva, muchísimas gracias por el contacto. Fue muy aclarativo las cuestiones conceptuales, todo lo que ha sucedido en el día de ayer y bueno, esperemos que estos inconvenientes no sucedan y que no vuelvan a suceder, mejor dicho, y que bueno, el sector se pueda desarrollar lo más normalmente posible si es que se puede. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego, y ojalá que
que ocurra ese cambio de rumbo que vos planteás. Yo lo veo difícil, ojalá ocurriera, y si no, insisto, tenemos que pensar, es un año donde podemos dar otra mirada a nuestra ciudad, entonces pensemos para dónde queremos ir, porque los ciudadanos necesitamos estar atendidos por aquellos que administran y que tienen un poder que nosotros les brindamos. Entonces hay que pensar, este es un momento de pensar. Mil gracias, Diego, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo, chau, chau.